Nos bendiga Dios en este día. Gracias porque estamos con vida, porque podemos respirar, estamos todavía en la faz de la tierra. Gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy quiero traer esta corta reflexión y espero que sea de bendición. Muchas veces uno dice, ¿qué voy a predicar? Y hay muchas personas que ciertos mensajes que se predican no le agrada, no les gusta, pero la palabra de Dios no es un asunto de gusto, es que suple, llena la necesidad que tiene cada ser humano, cada hombre, cada mujer, sea cristiano o no sea cristiano. Y tenemos que predicar la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad predicar el mensaje de la palabra del Señor. La palabra de Dios es como un martillo persistente, está dando sobre la conciencia del ser humano y haciéndole ver su condición, su situación y su destino. Y por esta razón es que no nos cansamos de predicar la palabra de Dios. No creo que todo predicador fiel a Dios, comprometido con Dios, esté predicando para buscar fama, para buscar dinero, para buscar prestigio, para buscar nombre, para ser popular, etcétera, etcétera. Una serie de cosas que se pudieran decir. En el día de hoy, quiero que Dios bendiga a todos los que me pueden ver, me pueden escuchar, y deseo que Dios te ayude a través de esta palabra y que tu vida sea motivada, sea estimulada, sea inspirada para vivir la vida cristiana mucho mejor. Y para ti que no conoces a Dios, si me está mirando, si me está escuchando, que pueda tener un encuentro con el Señor. Hoy quiero hacer una pregunta que hace 2000 años el Salvador nuestro Jesucristo le hizo a sus discípulos. Le hizo una pregunta y yo quiero hacer esa misma pregunta para todos ustedes que me ven y que me escuchan. Voy a estar utilizando el libro de San Mateo en el capítulo 24 y voy a estar también haciendo un enfoque en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 hasta el 5. Pero esta es la pregunta que hace 2000 años el Señor le hizo a sus discípulos. Hace aproximadamente 2000 años y sigue tan vigente como el día en que el Señor la hizo. Cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe? Algunas versiones dicen, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Fe es, por su definición, creencia y confianza en Dios y lealtad a Él. Todos aquellos que dicen que tienen fe en el Señor y que le han conocido, deben de tener lealtad y confianza en Dios. Una creencia firme en algo que se dice en las Escrituras y que muchas veces nos piden probarlo. Pruébame eso ahora mismo que tú estás diciendo. Hay personas que se atreven a decirle a uno que le pruebe que Dios existe. Y hay tantas cosas en nuestro derredor, pero la Biblia tiene un nombre para esas personas. La Biblia dice el necio en su corazón,
no hay Dios. Pero yo no quiero hablar sobre esto, sino de que los cristianos, los creyentes, deben de estar firmes y seguros en quien han creído y no deben de turbarse, ni de asombrarse, ni de sorprenderse por todas las cosas que están pasando en nuestro mundo actual y cosas que están pasando dentro y fuera de la iglesia. Dentro y fuera de la iglesia. El diablo se ha infiltrado. La Biblia dice que él se presenta, y voy a decirlo parafraseando, se disfraza como ángel de luz para penetrar. Y han penetrado tantas cosas que han dado mucho que hablar y de criticar en contra de la iglesia. Y la iglesia es de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero también dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Quiero decir que es un asunto de tener una relación verdadera con Dios. No es un asunto de fingir o de presumir o de asumir lo que uno no es. No nos podemos engañar nosotros mismos. Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga o regrese a la tierra. La Biblia nos advierte. Tienes advertencia para creyentes y no creyentes, para cristianos y no cristianos. Advertencia. Y el Señor, cuando nosotros tomamos el capítulo 24 del libro de San Mateo, hace una descripción de las cosas que están pasando hoy día. Dice la Biblia que el Señor no retarda o no tarda su promesa, sino que quiere que la gente proceda al arrepentimiento. Y los escépticos, incrédulos, los enemigos del evangelio, los contrarios al evangelio, dicen que hace muchos años que se está diciendo lo mismo. Y hay un psicólogo que algunas veces lo veo y dice que los evangélicos, los creyentes, tenemos el mismo discurso. Pero nosotros lo que hacemos es decir lo que dice la Biblia. Y no importa si usted cree o no cree. No importa si usted es escéptico, si usted es incrédulo, si usted es ateo. Déjeme decirle que usted es un simple ser humano que está sobre la faz de la tierra y que sus días están contados y que son un regalo de Dios, y que un día usted desaparecerá y Dios siempre permanece, y lo voy a decir en este término, en la palestra pública. Dios es notorio, Dios es mencionado, Dios es amado, Dios es glorificado y también es despreciado por muchos, pero esto no cambia en nada de lo que Dios advierte en su palabra y que se está cumpliendo. Si lo cree, amén. Si no lo cree, amén también. Es su problema, porque no va a cambiar en nada el curso de los acontecimientos que tienen que pasar y que ya Dios lo advierte en su palabra. En el capítulo 24 voy a empezar a leer lo que dice San Mateo. La Biblia es la palabra de Dios y es verdadera. Han tratado de denigrarla, pisotearla, echarla en el olvido y no han podido hacerlo. Y sigue siendo el libro más leído en el mundo
y más vendido también en el mundo. Y el libro que más se ha imprimido es la Biblia, es la palabra de Dios. Y mientras Dios esté detrás de su palabra, no hay infierno, no hay diablo, no hay instrumento del diablo que pueda detener el cumplimiento de lo que Dios dice. Dice la Biblia que estas son señales, lo que voy a leer, del fin. Los tiempos que estamos viviendo son muy difíciles. Hay crisis por doquier, en todos los lugares. Y la gente se exalta cuando mira las noticias, que hoy tiene acceso a leerla desde su teléfono, porque tiene acceso al internet y otros medios que hay a través de las redes sociales, y la gente se alarma por lo que está pasando. Pero el creyente que está firme y que es sólido y que sabe que la palabra de Dios es la verdad y que está aferrado y tiene fe en el Señor, no debe de sorprenderle esto, sino dar gracias a Dios, porque el tiempo, el día de su redención se acerca. ¿O es que usted quiere seguir viviendo bajo estos sistemas mentirosos y diabólicos y engañadores? ¿O es que usted no quiere ir a las moradas que el Señor fue a preparar? Dice San Mateo, capítulo 24, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Leo este primer versículo porque el Señor se dirigió a sus discípulos. El ser humano es curioso. El ser humano se preocupa por saber, quiere saber las cosas y que se la expliquen con lujo de detalle. El ser humano quiere que le muestren, que lo convenzan, como tuvo que convencerse Tomás cuando tocó las huellas de las heridas del Señor. Quieren que le muestren las cosas. Aquí el Señor está dirigiéndose a sus discípulos y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Toda pregunta tiene una respuesta. Puede ser instantánea, puede tardarse tiempo, puede tomarse años y puede ser que la respuesta nunca la tenga. Pero el Señor tenía la respuesta a la pregunta que le hicieron. La curiosidad de la gente, la preocupación. ¿Cuáles señales habrán y cómo será el fin del mundo? Y él dijo: mirad que nadie os engañe. Hoy el Señor nos advierte que no nos dejemos engañar. Y hoy la cultura del engaño está todos los días manifestada en la faz de la tierra, y no importando nacionalidad, no importando país, el engaño está. Hay hombres líderes que se levantan, hablan mentira, son demagogos, usan la demagogia para engañar los pueblos. Y también en el ambiente religioso hay personas que se han autotitulado ellos mismos como representantes de Dios, como mensajeros de Dios, como instrumentos de Dios,
que también engañan y han engañado a muchos. Recuerdo en una ocasión en Estados Unidos, aquel hombre predicador llamado Jim Jones, que se estableció en las Guyanas, y murieron cientos de personas que fueron engañados y envenenados por este hombre. Lo tenía subyugado y se presentaba como un portavoz de parte de Dios. Y el Señor advierte: mirad que nadie os engaña. Tenemos que empaparnos y llenarnos de la palabra de Dios y estar lleno del poder del Espíritu Santo para no dejarnos engañar. Las cosas, poderla discernir y rechazarla. La palabra de Dios es clara. Mirad que nadie os engañe. Hermano, hermana que me escucha en cualquier parte del mundo y que puede estar escuchando y mirando personas que se proclaman como portavoces de Dios, tenga cuidado con lo que usted escucha, con lo que usted sigue, con lo que usted practica. La sana doctrina, el evangelio de los santos apóstoles y Cristo como el centro está detallado en la Biblia. Aprenda a seguir lo que dice la Biblia y no se deje engañar de sueños, de visiones, de revelaciones, de Dios me dijo. Tenga mucho cuidado con lo que usted escucha. Escuche atentamente y lo que no es de Dios, deséchelo, que no está pecando, no le está faltando a Dios. Y continúa el Señor diciendo: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y el Señor hizo la advertencia 4 veces. No se dejen engañar, no se dejen engañar, porque esas serían las características de estos tiempos, el engaño. Y hay hombres de corazón duro, hombres reprobados por Dios, que andan trayendo un mensaje y dentro envuelto hay engaño, no hay verdad. Y el Señor hace la advertencia: señales de los últimos días que estamos viviendo. Esto se está acabando aquí en la tierra. El retorno de Cristo es inminente, se acerca, está muy cercano. Y sigue diciendo, muchos van a decir, y se han levantado, pero cuando uno mira a esta gente, porque hay que ser coherente con las cosas que uno cree, con las cosas que uno dice, con lo que uno enseña y como uno vive. Se han levantado muchos diciendo que ellos son Cristo. Pero el tiempo que es aliado de nosotros y de Dios también, el tiempo cuando pasa, declara y deja ver que en realidad era mentira. La autoridad y el poder que tenía Cristo, ninguno de estos hombres que se han levantado diciendo que son Cristo, lo tienen, lo han poseído o lo poseen. No hay señales, no hay milagros que le sigan. Por lo tanto, desechemos esas mentiras. Y sigue diciendo, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. El Señor nos advierte que habrán guerras y rumores de guerra. Ahora mismo en el mundo, ¿cuántas guerras se están desarrollando
en diferentes puntos geográficos se están desarrollando por diferentes razones, pero más por el egoísmo y por tener la supremacía y el poder, porque todas las luchas se originan tratando de obtener el poder. Rumores de guerras hay muchísimos, conflictos armados, guerrillas, movimientos rebeldes que se han levantado que no permiten esas sociedades vivir en paz. Pero esto no está aconteciendo. Como dicen muchos, es que son ciclos que ocurren cada 100 o 200 años y se repiten. No, es el cumplimiento de la palabra de Dios. Guerras y rumores de guerras. Por ejemplo, los medios informativos que tenemos alrededor del mundo. Ucrania versus Rusia. Israel luchando contra Hamas, Hezbollah, los proxies de Irán, ahora los hutíes de Yemen y muchísimos movimientos que hay, luchas que se están suscitando. En estos días el Pakistán realizó bombardeos contra los talibanes y hay rumores de guerra. El mundo huele a guerra, a pólvora. Pero la Biblia dice que oiréis de guerra y rumores de guerra. Lo podemos ver a través de los medios, a través de videos, pero no estamos allí presentes por la distancia geográfica, pero lo estamos oyendo y lo estamos mirando. Y dice, no se turbe. El cristiano no se debe de asombrar, no debe de sorprenderse, mucho menos de turbarse. No debe de hacerlo, porque tu confianza y tu fe, ¿dónde está? ¿Dónde está depositada? ¿Por qué ese temor a estas cosas? Hay cristianos que tienen recursos económicos, que están haciendo búnker, lugares bajo la tierra con grandes cantidades de alimentos secos para protegerse, para sobrevivir a cualquier hecatombe, a cualquier locura que se le ocurra a los seres humanos. Nuestra confianza está en el Señor. Hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese a la tierra. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está cimentada tu confianza ahora mismo en los momentos en que estamos viviendo? Hay cristianos que están almacenando alimentos secos porque ellos esperan y guardando agua y tantas cosas. ¿Y qué tiempo le va a durar? Cuando el Señor envió el maná a Israel y dijo, coman cada día, usen, tomen el que van a usar. Solamente se le daba porción doble cuando iba a llegar el sábado, lo que diríamos el fin de semana. Y muchos sabios guardaron, y cuando fueron a buscar, estaba podrido el maná. Porque hay que creer la palabra y la promesa que Dios ha hablado sobre su pueblo, sobre tu vida, sobre mi vida. Tú no puedes tener desconfianza, tener temor, estar turbado. ¿Qué voy a hacer? Confiar en Dios. Estamos guardados en las manos de Dios, bajo la protección divina de Dios, bajo el poder de Dios. Y todas estas cosas tienen que cumplirse. Nadie la podrá detener. La palabra de Dios tiene que cumplirse por encima de todos los análisis que hagan los graduados en geopolítica, en sociología, en psicología, en todas las cosas que analizan los acontecimientos del mundo. La palabra de Dios tiene que cumplirse. Y dice, porque es necesario que todo esto acontezca
pero aún no es el fin. Es necesario para que se confirme palabra que sale de la boca de Dios, que todo esto acontezca. Entonces, hermanos y hermanas que me escuchan, amigos y amigas que me escuchan, es necesario, dijo Cristo, que estas cosas acontezcan. Si usted no ha conocido al Señor y no ha entregado su vida al Señor y su vida no está asegurada en Cristo, esta es su oportunidad, este es su momento de usted dar un giro a su vida, dar un cambio a su vida. Hermano y hermana que me escuche, que me está escuchando, su fe, ¿dónde está depositada? ¿Por qué preocuparse? ¿Por qué tener temor? Y sigue diciendo la Biblia, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, enfermedades. ¿Cuántos fenómenos, cuántas enfermedades están apareciendo? Y se le nombra con el término virus. Llegó el COVID, se llevó muchísimas gentes, dejó otros atrofiados, otros quedaron que ya no son los mismos, y muchos se expresan, ya yo no soy igual, no me siento igual, tengo síntomas que no tenía, mi cuerpo no está funcionando normal, y una serie de cosas. Y así van apareciendo peste sobre la faz de la tierra. No termina de irse uno y de buscar los medios, la ciencia médica, cuando ya aparece otra, porque es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y la gente dice, pero Dios no tiene amor que permite esto. Dios, a través de los años, ha venido advirtiendo, pero es la dureza del corazón de la gente. Se levantarán nación contra nación, y lo estamos mirando. Hacen tratado de paz, son violados, se quiebran, no se cumplen, y muchísimas cosas más. Habrá peste y hambre. La producción mundial de alimento hoy día no abastece la cantidad de habitantes que hay en el mundo. Y usted me dirá, pero hay abundancia en algunos lugares. Sí, es una verdad parcial, a media, pero hay hambre en muchísimos lugares de personas que desearían llevar algo a su boca y que no están mirando cuántas calorías tiene, si eleva el colesterol, si tiene mucho sodio, si tiene el potasio, si tiene mucho potasio. No están mirando, tienen hambre, necesitan alimentos. Entonces se han recurrido muchas técnicas. Están los famosos alimentos transgénicos, que son modificados en laboratorio para que se produzcan con rapidez, y inclusive en los medios ha salido de un arroz plástico y todas estas cosas. Pero lo importante es lo que dijo el Señor, de que habría peste, hambre, y el hambre hay. Las Naciones Unidas tiene una dependencia, un apéndice que tiene que ver con el hambre, con la hambruna mundial. Y aquí donde hay abundancia, y estamos incluidos todos, cristianos y no cristianos, nos quejamos de lo que tenemos. En cierto modo somos hasta mal agradecidos, porque votamos, tenemos en abundancia, podríamos alimentar miles y miles de personas con lo que nosotros votamos, porque somos caprichosos, porque somos así, de esa manera. Se levantarán nación contra nación, habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Terremotos donde nunca ha temblado la tierra, terremotos en la escala de Richter,
que sobrepasa los 6, 7.2, 7.4. Eso es cumplimiento de las Escrituras. Y todo esto será principio de dolores. Por eso hay que asegurar su vida en Cristo. Y todo aquel cristiano que se preocupa, que tiene temor y que no está seguro, debe de hacerse un autoexamen, un examen intrínseco para ver cómo está su corazón, si está alineado con Dios, cómo está su fe en estos momentos. Pero ahí seguimos, porque en todas estas cosas la iglesia está incluida. Los creyentes estamos incluidos. No nos quedamos fuera. La pregunta fue hecha por los discípulos y la respuesta: todo aquel que Cristo es su Salvador, es un discípulo del Señor, es su maestro. Aplicando el término discípulo. Y sigue: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Aquí en América del Sur, Central, América del Norte, todavía no hay esa persecución contra los cristianos, pero hay lugares en el mundo que si lo encuentran con una Biblia, lo condenan a pena de muerte. Y muchos se encargan de tomar la justicia en sus manos y lo eliminan. Ser cristiano en muchos lugares es tener la vida en un hilo. Y el Señor lo habló hace 2000 años. Y esa pregunta fue con la que empecé primero: ¿hallará fe el Hijo del Hombre en la tierra cuando regrese? Y dice: y seré aborrecido de todas las gentes por causa de mi nombre. Cristo es causa de división. Usted se convierte a Cristo y muchos de sus familiares se van a alejar de usted. No van a querer saber de usted. Pero cuando están en situaciones difíciles, vienen a pedirle la oración. ¡Qué ironía tiene la vida! Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Estará pasando algo similar en nuestros medios? De que algunos quieren tener la hegemonía, de que hay disputa de liderazgo, disputa de quién es más poderoso, quién atrae más, quién conquista, quién es más oído. Esto es tremendo lo que está pasando, pero no se asombre, que es el cumplimiento de la Biblia. Unos a otros y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mi predicación toda la vida ha sido que no podemos seguir hombres, que tenemos que seguir la palabra de Dios. De que Dios ha levantado líderes y hay hombres de Dios que nos dirigen, eso no se puede negar, porque eso es bíblico, eso es la Biblia, es una realidad. Pero tu confianza no debe de estar en los hombres o en las mujeres, sino en el Señor. No endiose a los hombres. No eleve a los hombres a un nivel más alto que el que tienen que estar. El Señor dijo que aunque hiciésemos todo lo que teníamos que hacer, éramos siervos inútiles. Valga la redundancia, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Pero hoy en día se han levantado muchos falsos profetas, tienen tarjetas, tienen anuncios, se hacen su propaganda, se autoproclaman y dicen muchísimas cosas.
Y la Biblia me ha enseñado y te enseña a ti también que la palabra que el profeta diga y no tenga cumplimiento no viene de Dios. Cuántas cosas raras y extrañas que se han levantado hombres corruptos de mente, corruptos de entendimiento, con profecías falsas, con falsedades para conquistar a alguno, buscando peculio personal, ganancias económicas, éxito y fama. La palabra de Dios tiene que cumplirse. Y por eso esta característica, Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante, describe esta característica de cómo se iban a levantar los tipos de hombres. Y dice, se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es lamentable el trato que tenemos entre creyentes, entre cristianos. El amor de Dios entra en nuestros corazones. Dios lo derrama. Pero la Biblia, lo que estamos mirando, si a usted lo ignoran, si a usted lo echan a un lado y le dicen cosas que usted es anticuado, que usted es legalista, que usted no está con lo moderno, que usted no se ha adaptado a los tiempos, no haga caso a eso. Siga viviendo la palabra. Y entonces el trato entre los cristianos, ¿cómo es hoy día? Mire usted, juzgue usted mismo, ¿cómo es el trato? El amor se ha enfriado, lamentablemente. 2 Timoteo 3, verso 1 en adelante dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, lo que estamos viviendo ahora, porque habrán hombres amadores de sí mismos, se rinden culto a la personalidad. Ellos son grandes, ellos son los únicos, ellos son los primeros, ellos son los que mejores hablan, ellos son los que más gente alcanzan, ellos son los que mejor predican. Se aman ellos mismos, aman los primeros lugares, aman la adulación, aman el éxito, aman el progreso, aman estar en las primeras filas, en las primeras páginas de los medios de información. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. La gente no quiere saber de las cosas buenas. Y hay muchos llamados cristianos con ese nombre que no quieren saber. A las cosas buenas hoy las llaman malas y a las malas las llaman buenas. No se asombre, querido hermano y hermana, si está mirando estas cosas. Afírmese en el Señor. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita, que tendrán apariencia de piedad. El amor se ha enfriado y aparentemente hay amor, pero en muchos lugares se ha esfumado, se ha ido, se ha evaporado. ¿Qué está pasando? Cumplimiento de la palabra de Dios. No le busque otra manera, no lo mire de otra forma. El amor de muchos se enfriaría, dijo el Señor, por haberse multiplicado la maldad. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo.
No importa tu preparación, no importa los títulos que tú tengas, no importa tu posición social, tu posición económica, el grupo étnico de donde tú vengas, sea rubio, blanco, moreno, oscuro, amarillo, no importa, el que persevere hasta el fin. No, los títulos no se dejen influenciar ni llevar por los títulos, que lo que más les gusta al ser humano es exaltarse. Títulos, la Biblia habla el Señor escribiendo a una de las iglesias y le dice, y tú has hallado falso a los que se dicen ser apóstoles. Y hoy día, yo no tengo nada en contra de hombres que Dios llama, porque tengo muchos amigos y hombres de Dios que han levantado iglesias, que han estado predicando en otros países, que son apóstoles de verdad, hombres que tienen un legado detrás de ellos, pero hay otros que tienen el título y no salen de este círculo, y muchos se autoproclaman, se autotitulan apóstoles, profetas, muchísimos nombres. El amor se enfriará por haberse multiplicado la maldad. ¿Multiplicado la maldad dónde? Hay maldad dentro de la iglesia de Jesucristo. Ha penetrado. Hay muchos engaños. Hay muchos escándalos. ¿Y de dónde proviene eso? De la maldad. Dios le reclamó a las iglesias varias cosas. A uno había dejado su primer amor. Se había enfriado el primer amor, la efervescencia, el deseo ardiente de buscar a Dios. El primer amor perdido. Así andan muchos. Su primer amor lo han perdido. Ya no tienen ese deseo, ya no tienen ese anhelo, ya no tienen esa hambre de estar buscando a Dios. El evangelio, ser cristiano, ser creyente, no es fácil. Hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese. Participación en cosas mundanas. Yo presento la iglesia que va caminando como una embarcación. Cuando un barco sale del astillero donde lo fabrican, va a navegar en alta mar. Nosotros estamos navegando en alta mar entre las gentes. Cuando hay alguna perforación, se empieza a inundar el barco. Han penetrado las aguas del mundo en muchísimos lugares que no sabemos si son centros de entretenimiento, que no sabemos si lo que pasa son espectáculos, son show o son cultos dedicados a Dios, donde están más interesados por otras cosas, menos por la presencia y la unción y el fuego del Espíritu Santo. Viviendo de apariencia como los cristianos de Sardi. Vivir lo que no eran. Tratar de mostrar lo que no estaban viviendo. Así vivían los hermanos en Sardis, la iglesia de Sardi. Qué triste es aparentar lo que uno no está viviendo. Pero el cumplimiento de la palabra de Dios. Rica materialmente, congregaciones que son riquísimas, pero espiritualmente pobres. No se alarme, que esto no le quita el sueño, no le quita la paz, la tranquilidad. Trate usted de estar entre aquellos que cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así, lo encuentre haciendo la voluntad de Dios. Preocúpese usted por hacer la voluntad de Dios. Preocúpese usted por servirle a Dios. Y podríamos decir un adagio popular. Podríamos decirlo. Sonará un poco raro. Sonará un poco como fuera de lugar. Pero diría yo, utilizaría el término como cuando un barco se está hundiendo. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Busque y haga la voluntad de Dios.
y no se alarme por lo que está pasando, porque todavía, dice un amigo y hermano, médico, amigo mío, todavía las cosas están buenas, pero se van a empeorar. Podrá ser un búnker debajo de tu casa para esconderte, pero de las cosas que van a pasar, ¿quién podrá escapar? Estamos escondidos en las manos de Cristo. Gracias a Dios. Sirvámosle a Dios sinceramente y aferrémonos a su palabra. No descuide de escudriñar la Biblia. No descuide de buscar a Dios. No descuide de ir a la iglesia. No descuide de ser sincero. Sea transparente. Sea un verdadero hijo de Dios. Dios le bendiga.